La paz de Dios, amados hermanos y amigos, le damos gracias a Dios porque hoy domingo 12 de abril de 2020 celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A mediodía tuvimos la bendición de impartir la escuela dominical y hoy por la tarde continuaremos reflexionando acerca de este hecho maravilloso que es la resurrección de nuestro Rey y Señor. En las manos de nuestro Dios encomendamos esta reflexión en esta tarde y te pedimos, Padre, la unción de tu Santo y Precioso Espíritu. Quédate con nosotros, Dios nuestro, sé con nosotros en esta hora. La gloria y la alabanza a ti, Dios eterno, por siempre. Amén. Quiero invitarle, amado hermano, a que abramos nuestras sagradas escrituras en el Evangelio de Juan, en su capítulo número 12, versículo número 24. Juan, capítulo 12, versículo 24. Y dice así su palabra: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Repito, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Bien, vamos a entender primeramente este texto de la palabra de Dios. Nos habla acerca de un grano de trigo. Tengo aquí un grano. Vamos a considerar por este momento que sea de trigo. La palabra de Dios me enseña, me señala en esta tarde que si este grano va a dar fruto, este grano necesita caer en la tierra. Además de que caiga en la tierra, debe morir. Luego entonces, si cae en la tierra y estando en la tierra muere, entonces dice su palabra aquí en Juan 12, 24, que lleva mucho fruto. De lo contrario, si no cae en la tierra y además no muere, se queda solo, es decir, sigue siendo un grano. Este grano, mientras no caiga en la tierra y muera, no puede dar fruto. La condición entonces que se nos enseña en esta tarde, debe de caer en tierra, debe de morir para que dé mucho fruto. De lo contrario, entonces vuelvo a repetir, es un simple grano, permanece como grano, permanece este grano aquí en la mesa donde me encuentro y entonces no hay fruto de parte de él. Y esta enseñanza tiene que ver con la resurrección. Esta enseñanza tiene que ver primeramente que cuando nosotros morimos, nuestro cuerpo se deposita en la tierra, esperaremos el día en que venga el Hijo de Dios por nosotros para que resucitemos en un cuerpo glorificado y ese cuerpo glorificado lleve mucho fruto. Esa es la aplicación literal, esa es la interpretación literal que hacemos a este texto de Juan 12, 24. Sin embargo, también tiene una interpretación, una aplicación para nuestra vida en esta tierra. Mientras tengamos vida aquí en este mundo, este texto también tiene una aplicación. Y la aplicación consiste en relación al morir. Necesita, dice, el grano caer en la tierra y morir para que dé fruto. De lo contrario, vuelvo a repetir, permanece esto como un grano. Un simple grano permanece aquí sobre la mesa, no da fruto. Un grano que entonces no cae en la tierra y muere, permanece como grano y no da fruto. Y la enseñanza de parte de nuestro Dios es entonces, ¿sí?, que muramos para Él, que necesitamos nosotros morir en Cristo para dar fruto. Cuando nosotros somos salvos, morimos para el mundo y somos del Señor.
Eso significa que nuestra pasada manera de vivir quedó atrás. Somos nuevas criaturas. Y esa enseñanza entonces puede irse en varias direcciones, y una de ellas es que ese grano sin fruto puede ser en estos momentos la actitud de millones de personas, aún de creyentes, que ante el pánico, ante el miedo de morir, se quedan quietos, permanecen como granos. Y lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo de tribulación y de angustia es dejarnos completamente en las manos de nuestro Dios, de perder completamente del Eterno. Cuando nosotros dejamos de aferrarnos a algo, dejamos de aferrarnos a algo que es perecedero o material, no me suelto de mis bienes materiales, no me suelto, me aferro a algo, me aferro a mi trabajo, el trabajo que tengo, me aferro a mi casa, esta es el lugar en donde vivo, no lo suelto. Cuando nosotros nos aferramos a lo temporal, a lo perecedero, a lo material, entonces no nos estamos dejando nosotros en las manos de nuestro Dios, no morimos para Él. Y cuando lo hacemos, cuando nos aferramos a lo material, entonces no morimos y no podemos tener fruto. Y entonces cuando nosotros renunciamos a caer sobre la tierra, cuando nosotros renunciamos a dejar que nuestra vida, que todas las áreas de nuestra vida descansen en el Señor, cuando renunciamos a eso, hay miedo, hay terror, hay pánico. El pánico paraliza, el pánico evita entonces que llevemos nosotros mucho fruto. Y esa es la enseñanza que nos quiere dar el Padre Celestial al interpretar este texto de Juan 12, 24. Y ese miedo entonces nos lleva en muchas ocasiones también a dejar de hacer cosas que nos manda el Padre Celestial, como lo hizo con Jonás. Hemos aprendido que el Padre Celestial, que Jehová, ordenó a Jonás que pregonara contra la ciudad de Nínive. Y en una primera instancia, Jonás se negó. Nosotros también nos negamos a veces a obedecer al Padre Celestial por el miedo. El miedo paraliza. Y la aplicación que el Señor nos da en esta tarde para este pasaje de las Sagradas Escrituras tiene que ver entonces también con lo que sucedió en el pasaje de Jonás, en el libro de Jonás. Envía para un propósito a Jonás y éste rehuye de su presencia. La palabra de Dios nos enseña también que nosotros tenemos aquí la misión, la encomienda de anunciar las buenas nuevas de salvación. Pero en esta tarde nos vamos a dirigir nosotros, en particular, a nuestra familia, a nuestro próximo, a nuestros cercanos, los que están cercanos a nosotros, nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo, con quienes generalmente nosotros tenemos comunicación, con quien generalmente nosotros convivimos en el trabajo, en la iglesia, en nuestro hogar, con nuestros familiares. Y ese miedo que paraliza tiene que ver con la encomienda que nos da nuestro Padre a nosotros y lo que Él nos expresa, lo que Él nos dice. Fíjense lo que nos dice el libro de Levítico en su capítulo 19, versículo número 17. Así como Jehová le dio una encomienda a Jonás, así en estos tiempos, en esta cuarentena, en donde es posible que muchas vidas sean destruidas, nuestro Dios nos da una encomienda como se la dio a Jonás.
Y buscamos nosotros en el libro de Levítico en su capítulo 19, versículo 17, y dice su palabra de la siguiente manera: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Y la segunda parte: razonarás con tu prójimo para que no seas partícipe de su pecado. Repito, razonarás con tu prójimo para que no seas partícipe de su pecado. Aquí la traducción de Reina Valera es razonarás. Las Biblias hebreo en español me dice amonestarás, reprocharás, haciéndose énfasis al utilizar el mismo verbo dos veces. En la fonética hebrea es que expresa la palabra ojeach tojiach, el mismo verbo dos veces, en donde me dice reprocharás, amonestarás. Dirán ustedes, bueno, pero lo que pasa es que la Reina Valera no dice eso, dice razonarás. Es el mismo verbo que aparece en el libro de Proverbios en su capítulo número 9, versículo número 8. Ahí dice la palabra de Dios: no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Ya es el verbo ojeach, tojeach, el mismo que se utiliza aquí en Levítico número 19 y 17 para decir reprenderás, corregirás, amonestarás. La encomienda que nos da nuestro Dios en este tiempo es que nosotros seamos instrumentos para amonestar en el Señor a nuestro prójimo, a quienes están cerca de nosotros, a nuestros familiares, pero amonestarlos o razonar con ellos en el amor del Señor, con misericordia y verdad. Vamos a ir ahorita en unos momentos a esa parte, con misericordia y verdad. Pero ¿qué significa esto? Que es un tiempo, no sabemos qué va a pasar después de los 40 días. Y si después de los 40 días algún familiar tuyo, algún cercano tuyo perece, fallece, y sabiendo tú que estaba mal, sabiendo tú que tuviste la oportunidad para corregir de su mal camino y no lo hiciste, dice aquí Levítico 19 y 17 que entonces serás partícipe de su pecado. Es decir, fuiste cómplice. Te quedaste callado, no le dijiste nada. Eres cómplice, eres partícipe de su pecado. Y sobre eso nos los va a demandar el Señor. Tenemos una encomienda de parte de Dios. Y si algún familiar tuyo, algún cercano tuyo está viviendo en adulterio, está teniendo un comportamiento que ofende al Señor, maltrato a la esposa, a los hijos, una vida desordenada, se encuentra inmerso en la corrupción, se encuentra inmerso en cosas deshonestas que están perjudicando a su familia, y tú te quedas callado, entonces eres partícipe de su pecado, porque la palabra de Dios nos manda a que razonemos con él. Luego entonces tenemos que corregir eso, que en muchas ocasiones lo llevamos y que no es conforme a la palabra de Dios. Y si en este caso el papá, el cabeza de hogar, la mamá, el hermano, la hermana, el hijo, el yerno, la nuera, se encuentran viviendo de una forma desordenada, somos nosotros quienes tenemos que decir. Y no simplemente señalar, voy a orar por él, voy a orar. Sí tienes que orar, gracias a Dios, y tienes que orar antes de hablarle a él. Pero tienes que amonestarle en el Señor, porque así lo dice su palabra, para corregir, para que el Espíritu Santo redarguya. Como pastor soy testigo
de que cuando la persona está en pecado y está haciendo cosas que no son de Dios, nadie le dice nada, todos dicen voy a orar por él, voy a orar por él. Qué bueno que estemos orando por él y ojalá estén orando por él. Él cree que está bien, pero cuando nosotros hablamos, porque dice la palabra en Proverbios 18:21, ya lo vimos, que la muerte y la vida está en poder de la lengua. Cuando hablas, él habla y viene acompañada de la unción de Dios, toca el corazón. Y cuando va acompañada de la palabra de Dios, entonces es como una espada de dos filos que corrige, que redarguye, en donde el Espíritu Santo redarguye y corrige, no porque seamos buenos, sino por la misericordia del Señor. Es importante que entendamos esta verdad, esta oportunidad que nos da el Señor, esta encomienda, que al igual que se la dio a Jonás, de que anunciara la destrucción de Nínive en 40 días, nosotros también tenemos esta oportunidad para decirles a las personas que están acerca de nosotros que tienen que rectificar su camino, que tienen que buscar a Dios. ¿Y por qué no lo hacemos? Por miedo. ¿Por qué no nos atrevemos a decirle al papá? ¿Por qué no nos atrevemos a decirle a un amigo que apreciamos mucho? ¿Por qué no atrevemos a decirle al dirigente cristiano? Por miedo, porque el miedo paraliza y porque el miedo nos hace ver que pueden suceder muchas cosas que nos puedan perjudicar. Pero la palabra es muy clara en Juan 12:24, cuando me expresa que si nosotros lo hacemos, si nos dejamos depender de Dios, si lo hacemos en su nombre, me dice su palabra que entonces llevaremos mucho fruto y esto será de mucha bendición. En muchas ocasiones creemos que las personas que nos aman son aquellas personas que nos alcahuetean, que no nos dicen nada, que nos sonrisen, que nos sonríen, que sabiendo que estamos mal no nos dicen nada, se quedan callados. Son las personas que nos aborrecen, son las personas que no nos aman, porque una persona que nos ama con amor y misericordia se nos acercará para que corrijamos nuestro mal camino. Son personas, son hermanos que se nos acercarán porque habrán orado, habrán ayunado y con misericordia y verdad nos corrigen, nos restauran con mansedumbre. Y a ellos en muchas ocasiones los vemos como enemigos, los vemos como rebeldes, los vemos como destructores. Y si es algún miembro de la familia, le echamos toda la familia en contra de esta persona que se atrevió a decir cosas que tengo que corregir. A mí, el cabeza de hogar, tengo que corregir, pues ¿qué se cree este hijo? ¿Qué se cree este sobrino que es? Por eso Proverbios 9:8 nos dice: no reprendas al que se burla, al escarnecedor, para que no te aborrezca. Dice, reprende o corrige al sabio y te amará. Debemos de tomar en cuenta entonces estos aspectos que son muy importantes para nuestra vida. Que si realmente amas a tu papá, realmente amas a tu mamá, a tu hermano en la carne, a tu hermano en Cristo, a tu amigo, entonces con amor y misericordia te debes de acercar para hacerle ver en la sabiduría de Dios que se debe de corregir, porque haciéndolo tú y haciéndolo otros, lo va a redarguir el Espíritu Santo. Y no somos nosotros, sino el Espíritu Santo lo va a llevar a arrepentimiento, si realmente tiene el deseo de agradar al Señor. Así entonces, si la cabeza de hogar está viviendo en pecado, el que seas tu hijo, honras a tu papá y tienes que expresarle, tienes que decirle: papá, es de parte del Señor. ¿Y cuál es la reacción posible del papá? ¿Cuál es la posible reacción del papá que tenga, que te paraliza?
Que sea como este grano que permanecemos aquí en la mesa y no da fruto. Está únicamente de adorno cuando su propósito es que lleve mucho fruto, que caiga a la tierra, que muera. Es decir, que nos dejemos completamente en las manos de Dios, que no tengamos temor. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Depender de Él, honrar a Dios. Él se va a encargar de todas las cosas. ¿Qué te puede pasar? ¿Qué te puede suceder? Que te deshereden. Y si te desheredan, van a ser bienes terrenales aquí. Pero tienes una mansión de oro allá, en la eternidad. Tienes un lugar apartado allá en el reino de los cielos, en el mundo venidero. Amados hermanos, por eso la versión antigua de la Reina Valera dice, es menester obedecer a Dios antes que los hombres. Es menester honrar a Dios. Es menester tener esa paz de parte de nuestro Señor. Recuerdo que hace varios años mi esposa y su servidor con mis hijas fuimos a la Ciudad de México al cumpleaños de unos amigos que apreciamos mucho. Y oh sorpresa, cuando llegamos ahí, vimos que uno de sus amigos queridos llegó con su amante y vimos cómo sus hijos se dolían. La esposa obviamente no estaba, pero los hijos se asistieron y estaban dolidos. Estaban siendo humillados públicamente. Mandé a llamar a este amigo y le expresé, oye, ¿ya te dices cuenta cómo se encuentran tus hijos a causa de lo que estás haciendo? Y en esos momentos, pues todavía quizá con un poquito de falta de sabiduría, de amor, le expresé estas palabras que acabo de señalar y le dije, mira, nosotros nos retiramos en estos momentos de este lugar porque no queremos ser partícipes. No queremos que tus hijos vean que nosotros aprobamos lo que tú estás haciendo. Así que, buenas tardes, con permiso y hasta luego. Y con mi esposa y mis hijas nos retiramos de aquel lugar. Al venir sobre la autopista México-Puebla, meditaba y decía, hasta aquí se acabó la amistad. Lástima, era una amistad muy bonita. Lástima que se haya cortado, Señor, pero es menester obedecerte a ti antes que a los hombres. Y oh, sorpresa, pasaron los días, pasaron las semanas. Y en una siguiente ocasión que tuvimos que ir a la Ciudad de México, ahí se encontraba este amigo, cambiado, cordial. Había dejado al amante y no se rompió ningún vínculo con nosotros. Porque en quien confiamos y a quien obedecemos es al Señor y Él se encarga de hacer todas las cosas. No tengamos temor de caer en la tierra y morir. No tengamos temor de depender completamente del Señor. Él es fiel, Él es un Dios de verdad, Él es un Dios poderoso. Él se encarga de hacer todas las cosas a su nombre, gloria. Así entonces, es maravilloso entender y comprender lo que puede hacer nuestro Dios. Y es la encomienda que tiene para nosotros en estos días. Acércate con el yerno, acércate con tu amigo, acércate con tus vecinos, diles con sabiduría, en amor y con la unción del Señor lo que se tienen que corregir. Y si te dicen tú estás peor, tú has cumplido con lo que te señaló el Señor. Efectivamente, no somos perfectos, pero queremos hacer la voluntad de Dios. Cumplir a la encomienda que nos da en esta cuarentena. Cumplir con la encomienda que nos da también fuera de la cuarentena, porque Dios es un Rey fiel, es un Dios fiel y misericordioso. Pero tengamos en cuenta lo que nos dice Gálatas 6:1, que tenemos que hacerlo con mansedumbre, con sabiduría, con bondad. Que lo que nos dice Proverbios 16:6, con misericordia y verdad, es decir, conforme a la palabra, se corrige el pecado. No regañándolos, no maldiciéndolos, sino con sabiduría, con amor
y que Dios haga todas las cosas, que el Espíritu Santo redarguya, que el Espíritu Santo corrija. Y cuando eso hace el Señor, va a suceder lo mismo que hicieron los hombres de Nínive. Y el rey de Nínive se despojaron de su soberbia, de su altivez, se humillaron ante Dios, pidieron perdón de todo corazón. Y el Eterno entonces no destruyó Nínive. Y así nosotros tengamos esa oportunidad, porque son almas que si se arrepienten de sus malos caminos, que si se humillan ante Dios, Dios les va a perdonar y les va a dar vida eterna. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Luego entonces, nosotros vemos también en el libro de Filipenses, en su capítulo número 1, versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Y eso qué significa? Que no nos paralice el miedo. Que no nos paralice perder aquellas cosas que son perecederas y temporales. Yo no le voy a decir nada a mi pastor, porque lo va a hacer, a lo mejor hasta me saca de la congregación. Mejor me quedo callado y oro por él. Repito, oremos, pero también tenemos una encomienda, y vuelvo a repetir, como la que tuvo nuestro Dios con Jonás. Ve, proclama, expresa que Nínive será destruida. Y lo que estamos viendo ahorita nosotros en esta cuarentena, como están las cosas, es que si no se anula este decreto de parte de Dios, las economías del mundo van a colapsar. Los robos, los asaltos, las muertes se van a multiplicar como nunca. Cuando nosotros en estos momentos debemos de actuar, de ser esos embajadores, esos instrumentos que lleven a los hombres al arrepentimiento. Que no nos paralice aquello por miedo a ser expulsado de la iglesia, por miedo a perder algo material. No nos paralice el miedo, honremos a Dios y Él nos honrará. Primera de Samuel 2:30, si lo honramos a Él, Él nos honra. Él se encarga de hacer todas las cosas. Es entonces muy importante que nos veamos. ¿Qué es lo que podemos perder? Podemos en un momento determinado en nuestras casas quedarnos sin herencia. Pues nos quedamos sin herencia. ¿Y qué pasa? Si continúas con el miedo, si continúas con el pánico, no, yo mejor me quedo callado, vas a ser como este grano sin fruto, que nada más está de adorno y que está en estos momentos sobre la mesa. Pero si muere, si se entrega al Señor, entonces da mucho fruto. Y somos usados como instrumentos para la salvación de muchas almas. Quien salva es Cristo. La salvación es de Jehová. Nosotros simples instrumentos, pero estamos dando fruto. Y Juan 15:8 me dice que en esto es glorificado, honrado, bendecido nuestro Dios, en que llevemos mucho fruto. Luego entonces hemos sido llamados para no estar paralizados, para tener pánico, para tener terror, para quedarnos callados, para hacer lambiscones con el propósito de que tengamos que nuestro papá hallemos gracia de nuestra mamá, de nuestro jefe, de nuestro pastor. El Señor aborrece los labios lisonjeros, lo dice su palabra. Es decir, el Señor aborrece los labios lambiscones. El Señor no nos llamó a la lambisconería. El Señor nos llamó a su verdad. El Señor nos llamó a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Así entonces, nos damos cuenta que ni la muerte nos debe de paralizar. No nos debe de paralizar la muerte, no nos debe de paralizar nada material que podamos perder. Fíjese lo que dice Romanos en su capítulo 14, versículo número 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, vivimos para honrarlo a Él, para obedecer sus mandamientos,
para atender a las encomiendas que nos da. Para eso vivimos. ¿Y qué más me dice Romanos 14:8? Y si morimos, para el Señor morimos. Lo que peor que podemos tener en esta vida es morir. Pero si morimos honrando a Dios, morimos para Él y nos vamos con Él. El día de hoy en la mañana partió con el Señor una amada hermana de la iglesia Salem. Ya está con Cristo. Su morir es ganancia en estos momentos. No seamos paralizados por la serpiente antigua. Confiemos en el Señor. Busquémoslo ahorita que puede ser hallado. Busquémoslo ahorita que Él nos da la oportunidad para razonar con nuestro prójimo, para amonestarlo en el Señor, para que deje ese mal camino. Así, Isaías en su capítulo 55, versículos 6 y 7 me dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Ahorita todavía puede ser hallado. Ahorita todavía lo podemos encontrar. Ahorita todavía podemos clamar a Él y Él nos escucha. Llamadle en tanto que está cercano. Sigue cercano nuestro Dios. Sigue cercano para anular decretos. Sigue cercano para perdonar nuestras deficiencias. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Aleluya. Entendamos todas estas cosas que nos está expresando nuestro Señor en esta tarde. Entendamos y seamos esos instrumentos útiles, que podamos nosotros ser joyas preciosas con el propósito de que el día de mañana, allá en la eternidad, podamos ver que habremos cumplido la encomienda del Padre Celestial. Habremos cumplido esa encomienda de llamar a arrepentimiento por misericordia del Señor. Quiero en esta tarde, y antes de terminar esta reflexión, expresar el siguiente testimonio. El día de ayer, por la tarde, me habló una amada hermana para expresarme que su hijo se había quedado sin trabajo debido a la crisis en que se verán halladas muchas empresas pequeñas, medianas y hasta grande. Va a haber muchos despidos. Y esta amada hermana, esta mujer virtuosa, me señaló: fíjese que mi hijo se quedó sin trabajo. Pero fíjese que un familiar le llamó y le dijo: mira, hay un trabajo para ti como empleado en un hospital. Puedes ir allá al hospital para que tengas tú un empleo. Y cuando me estaba diciendo la hermana lo anterior, yo dije: ¿qué habrá respondido a la hermana? Dije: la voy a escuchar, vamos a ver qué es lo que me dice. Y entonces la hermana dice: hermano, cuando me dijo eso, inmediatamente pensé en la pandemia mundial y el riesgo de contagio para mi hijo. Y entonces le expresé a mi hijo: mira, necesitas el trabajo. Y Dios tiene un propósito para tu vida. Dios te va a guardar. Si tú vives en santidad, ¿qué es lo que Dios quiere para tu vida? Si tú vives en rectitud, sin pecar, Dios te va a guardar. Y no te va a pasar nada. No vas a recibir contagio alguno. Salmo 91. Y le daba gracias en esos momentos a Dios cuando me decía esto, hermana, por su fe, por su convicción.
Y no solamente eso, le expresó a su hijo, mira, si estás teniendo una oportunidad para trabajar en el hospital, es que para que vayas y anuncies el mensaje de salvación, para que ores por los enfermos, para que les des palabra de consuelo, palabra de ánimo. Eso es entonces el propósito de nuestro Dios. El propósito de nuestro Dios es que sus hijos se dejen completamente en sus manos, se dejen morir en la tierra. Permitan que nuestro Dios eterno gobierne todas las áreas de nuestra vida y Él se encarga de todos los demás. Bendigo el nombre de nuestro Dios por la sabiduría y la unción de esta hermana, que juntamente con su familia todos los días están orando, todos los días están celebrando sus cultos, todos los días se están ocupando de la palabra del Señor, están anunciando la palabra a vecinos. Y cuando nosotros estamos en una vida cultural, el miedo desaparece. Al orar con este joven, pues simplemente el Señor me permitió reafirmar lo que ya había dicho su mamá y hacer en énfasis en que la rectitud, en que su santidad iba a ser un escudo alrededor de nosotros. Así que, entonces, le damos toda la honra, toda la gloria a nuestro Rey y Señor, porque nos permite en su infinita misericordia conocer su verdad, estar en su paz, depender de Él, y que tengamos presente lo siguiente. Para mí, como dice Filipenses 1:21, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y si morimos, para el Señor morimos. Lo importante es tener la seguridad de que Dios está con nosotros y bendecimos su nombre eternamente y para siempre. Así que en esta hora, antes de orar por algunas necesidades, ¿no quieres entregar tu miedo? ¿No quieres entregar tu pánico al Señor? ¿No quieres dejarte completamente que todas las áreas de tu vida las gobierne el Señor? ¿No quieres dejar de ser un grano sobre una mesa y dejar que tu vida la tome completamente el Todopoderoso para que lleves mucho fruto? ¿No quieres en esta hora, en el nombre de Jesucristo, no quieres en esta hora tener la unción del Señor para corregir a tu prójimo, a tu cercano, con misericordia, con mansedumbre, con sabiduría, en donde le expreses, deja primo ese mal camino, que ores y lo lleves a solas? Necesito hablar contigo, primo. Primo, deja ese camino. Mira, te estás perdiendo. Mira cómo estás perjudicando a tu familia. Que tengamos esa oportunidad que nos da el Señor en estos momentos. Y Dios te va a usar con un poder maravilloso, el cual va a rendir fruto hermoso y precioso para la honra y gloria de su nombre. Hagamos esta oración. Yo te invito en esta hora, entrega todas esas deficiencias, entrega ese miedo en el nombre de Jesús. Padre eterno y Padre misericordioso, te bendecimos y te alabamos. Y en esta tarde, Padre, en el nombre de Jesús, te entregamos todo miedo, Señor. Te entregamos todo temor, Padre, y renunciamos a ello en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y te pedimos, Señor, morir completamente en ti, Señor, para que gobiernes todas las áreas de nuestra vida, para que en nuestra vida no haya temor, porque no nos has dado un espíritu de cobardía, un espíritu de pánico, un espíritu de miedo, un espíritu que nos tenga paralizado, un espíritu que nos mantenga aferrados a lo material, que nos mantenga aferrados a lo perecedero. Repréndelo, Padre, en el nombre de Jesús. Tú nos has dado un espíritu de poder para vencer. Tú nos has dado un espíritu de amor, y donde hay amor no hay temor. Tú nos has dado un espíritu de dominio propio, Señor mío. No tengamos miedo a quedarnos, Señor,
sin herencia alguna. No tengamos miedo, Padre bendito, Señor mío, a ser perseguidos, Señor Jesús, en nuestras congregaciones. No tengamos miedo. Tú eres la verdad, tú eres el camino, tú eres la vida, y en ti confiamos, Señor. Y por eso, Señor, nos dejamos en tus manos, para que tú, Padre bendito, Señor mío, lleves mucho fruto en la vida de cada uno de nosotros. Te doy la gloria, te doy la honra, te doy la alabanza, Señor. Permítenos clamar, Señor mío. Permítenos, Señor Jesucristo, que tu Santo Espíritu, Señor, bautice a aquellos que no tienen todavía la promesa. Derrama tus dones, Señor Jesús, sobre tus hijos, sobre tu iglesia, Padre eterno, Señor, en estos postreros tiempos, en estos días postreros, en este tiempo de fin, en el nombre de Jesús. Oh Dios eterno, humildemente y humillados delante de ti, te lo pedimos en el nombre de Jesús. También en esta hora te pedimos por las necesidades de tu pueblo. Yo te pido, Padre, en esta hora por la vida de tu siervo, mi hermano David Arias, de la iglesia Shalom, allá en Fort Worth, Texas. Tómalo en tus manos, Señor. Se encuentra delicado de salud, pero en ti confiamos, bendito Dios de poder. Abrázalo, levántalo, fortalécelo, Padre bendito, Señor mío, porque tu siervo debe de continuar, Señor, proclamando las buenas nuevas de salvación. Fortalece la fe de toda su casa, de toda su familia, guárdalos y déjanos ver una vez más tu gloria. Déjanos ver una vez más, Señor, tu misericordia. Déjanos ser testigos, Señor mío, de tus señales y maravillas en el nombre de Jesús. Y a todas y cada una de las necesidades que hay en los hogares, Señor, lleva tu fortaleza, lleva sanidad, Padre eterno, lleva esperanza, Señor mío. Salva, Padre celestial, a los que no han entregado, Señor, su vida a ti, Dios eterno. Sálvalos, Señor, dales vida eterna, Señor, y permítenos, Señor Jesucristo, renunciar, Señor, a nuestros malos caminos. Oh Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Le damos gracias a Dios, amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Dios con nosotros. La paz de Dios para cada uno de ustedes. Esa preciosa paz que el mundo no la da. La paz de Dios, la paz del Señor. Esa paz que nos da gozo, que nos da alegría, que nos da seguridad. Que echa fuera el miedo, porque en la paz de Dios hay amor. Y donde hay amor, no hay temor, no hay pánico, no hay miedo. Hay paz, hay tranquilidad, hay seguridad que Dios está con nosotros. No hay miedo a la muerte porque sabemos que Dios acampa con su ángel alrededor de nosotros. Bendecimos eternamente su nombre para siempre. Alabado seas, oh Dios de verdad. Que el Señor les bendiga, amada iglesia de Dios, amados amigos.